Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, hoy quiero contarles que a través de la programación con Scratch también se pueden programar historias no lineales. Esas que cuando uno va leyendo un cuento o va leyendo una historia, no tiene un solo final, que el desenlace depende de la decisión que fue tomando el lector o el usuario si está jugando un juego en línea. Entonces, a través de Scratch podemos realizarlo. Hoy te propongo que retomemos el cuento de Charo y el lago, donde Charo era una aldeana que vivía en una aldea muy pequeña y que tenía cerca un lago que siempre estaba muy cristalino, había mucha flora, fauna silvestre y que un día llegó y se encontró con un olor espantoso. Trató de tomar un sorbo de agua y lo tuvo que escupir y se dio cuenta que estaba cayendo por un desagüe una cantidad de residuos tóxicos de una fábrica y eso no le gustó nada. Entonces, vamos a plantear esa historia de esa manera para ver después qué es lo que quieren que haga el usuario para ver los distintos finales. Por lo tanto, vamos a agregar un escenario, ¿sí? Yo ya he seleccionado uno, que es Sabana. Este escenario Sabana lo habíamos intervenido, el fondo uno lo vamos a sacar, lo habíamos intervenido y habíamos colocado, por ejemplo, en un grosor de 60, el agua, acá como que había un lago y habíamos modificado esta parte porque tenía una onda como una aldea y gente que vivía por ahí. Muy bien, y ahora incorporamos a Chano porque, bueno, es nuestro personaje principal. Yo había usado characters y había utilizado el segundo disfraz y lo habíamos puesto un poquitito más chiquitita y ahí está Charo. ¿Qué quiero que hagamos? Quiero que modifiquemos el escenario porque tenemos que ir contándole a los lectores cuál es el transcurso del cuento, cuál es su inicio, cuál es el desarrollo y vamos a ver que ellos definan un determinado desenlace. Por lo tanto, como no es Charo la que va a estar contando la historia, sería bueno que empezáramos contando la historia como sobre el escenario, sobre el escenario. Así que vamos a hacerle clic al escenario y en los fondos voy a agarrar la T de texto. La voy a colocar en color negro para que resalte del fondo y vamos a colocar una letra que se destaque bastante porque tengo mucho ruido en mi escenario, tengo muchos objetos, muchos colores y el texto se tiene que leer bien. Así que yo voy a usar este tipo de letra maker y vamos a tener que colocar el comienzo de la historia. Para el comienzo de nuestra historia, yo ya te voy a dejar un documento de Google donde te voy a ir narrando cada parte de lo que fue pasando, una breve introducción, un breve desarrollo, hasta llegar al desenlace. Entonces dice, había una vez un bosque inmenso, lleno de flora y fauna, bla, 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 lo copio, vengo acá, agarro la T, hago clic en este lugar y lo pego. ¿Sí? Había un bosque inmenso, enter, repleto de flora y fauna silvestre, enter, y de sonidos de animales, y ahí ya lo tengo. ¿Por qué lo separo? ¿Sí? Le hice clic afuera, porque si no, me lo copia como todo un texto lineal y no se alcanza a leer. Entonces me tiene que entrar como en este cuadradito y también no se me tiene que superponer con mi personaje, ¿sí? Por ejemplo, ahí ya tengo uno. Pero atenti, le voy a dar suprimir. ¿Por qué? Porque como vamos a tener varias partes de este cuento con el mismo escenario para poder eh, tenerlo exactamente igual, con el mismo lago y demás, vamos a duplicar este escenario, botón derecho duplicar, como alrededor de 5 veces para poder ir colocando cada uno de los fondos. Muy bien, entonces vengo acá, de nuevo agarro la letra T, hago clic acá, control V, y acá voy dando enter, flora y fauna silvestre, lleno de colores y sonidos de animales. Sonidos de animales. Hago clic afuera, lo acomodo bien y ya me vengo a mi segundo escenario que se llama Sabana 2. En Sabana 2 hago lo mismo, pero ahora en vez de, continúo con mi historia.
En la zona más profunda, alejada, se levantaba una pequeñísima aldea, donde había una nena llamada Charo. Vuelvo de nuevo, vuelvo a agarrar la letra T, elijo el mismo tipo de letra y demás, control V corta, a ver, control Z, vengo acá. En la zona más profunda y alejada, enter, doble clic, enter, se levantaba una pequeñísima aldea en la que vivía, junto con su familia, vivía Charo. Clic afuera, ahí la modifico para que se lee bien. Y así voy rellenando cada una de las partes que contiene mi cuento. Vamos a llegar hasta el final, cuando dice, de pronto Charo tuvo una idea, tapar el caño del desagüe con tierra para impedir que el líquido se vertiera sobre el lago. Control C, me vengo de nuevo a Scratch y lo voy a hacer sobre el escenario 3 directamente. Ustedes van a tener un poco la historia más larga. Hago clic acá, control V corta, Charo tuvo una idea, enter, tapar el caño con tierra, enter, e impedir que el líquido verde, enter, siguiera cayendo al lago. Clic afuera, lo dejo ahí en un costadito y vamos acá donde viene la decisión. Entonces, ¿qué me dice la decisión? ¿Desea buscar a los aldeanos y aldeanas o hacerlo sola? Entonces, cuando yo llegue a cada uno de estos escenarios, cuando llegue al escenario número 4, voy a tener que acá insertar una pregunta. Entonces, vamos ahora a programarlo a esto. Entonces, en el escenario vamos a ir poniendo y vamos a ir cambiando cada uno de los fondos. Eso lo puedo ir haciendo en el escenario. Entonces, en el escenario, al principio, al hacer clic en bandera verde, tiene que aparecer en apariencia, tengo que cambiar el fondo a la primer sabana, la que no tiene número. Primer sabana, y tengo que esperar un poco. Tengo que esperar una cierta cantidad de segundos para que el usuario lo lea. Entonces, por ejemplo, que yo contemplo que ese texto lo puede leer en 5 segundos. Después de que lo lea en 5 segundos, le voy a dar botón derecho duplicar. Ahí va, botón derecho duplicar y va a pasar a sabana 2. También le voy a dar otros 5 segundos, lo vuelvo a duplicar. Va a ir a sabana 3, también le voy a dar segundos, voy a seguir viendo los fondos. Y cuando llegue a sabana 4, ¿sí? Voy a cambiar a sabana 4, código, voy a cambiar fondo, a sabana 4, y acá es donde tengo que hacer una pregunta. La pregunta está en el grupo de sensores, en los que son de color turquesa. Entonces, vamos a preguntar cada una de las preguntas que ya nos planteamos. ¿Buscar a los aldeanos o hacerla sola? O hacerlo sola. Control C. ¿Qué debería hacer Charo? ¿Buscar a los aldeanos o hacerlo sola? Entonces, podemos hacer dos cosas. O que mi escenario tenga el mismo nombre de alguna de las palabras claves, por ejemplo, aldeanos, aldeanas o sola, y que directamente cambie el escenario ahí. O ponerle como la opción 1, buscar a los aldeanos, o 2, hacerlo sola. Y acá estaría chequeando las respuestas, ¿sí? Entonces, me voy al módulo de control porque ahora tengo que introducir una pregunta condicional. Si la respuesta es igual a 1, ¿sí? ¿A dónde tengo la respuesta? Primero tengo que poner un operador de igualación.
¿Y a dónde tengo la respuesta? En los sensores. En los sensores, abajo de la pregunta, hay una, hay una variable que se llama respuesta que la voy a colocar adentro de la condición. Si la respuesta es igual a uno, igual podría poner un sí entonces, si es una sola respuesta. Sí, si no, acá. Sí, coloco el operador de igualación. Si la respuesta que está en sensores es igual a uno, entonces me va a mostrar un escenario donde ponga un final de la historia para ver cómo encontró la solución con los aldeanos y aldeanas. Y si no, voy a tener que ir al otro escenario donde no encontró la solución. Entonces, podría yo irme a fondos y este fondo que se llame em, botón derecho, bien, acá no, acá que se llame aldeanos y este que se llame sola. Entonces, en el de los aldeanos, yo también en el documento de Google les puse los dos desenlaces. El uno, que era buscar a los aldeanos y aldeanos, Charo buscó a sus amigas, se dirigieron al lago y comprobó que nunca podría haberlo logrado sola. Control C, entonces vengo acá, hago clic en la herramienta de texto, control V corta, acá buscó a sus amigos y amigas, se dirigieron al lago a resolver el conflicto. Charo comprobó que sola nunca podría haberlo logrado. ¿Sí? Lo coloco acá al costadito y este es la respuesta con los aldeanos. Pero la respuesta con si lo hubiera hecho sola también está acá. Charo intentó hacerlo solo, pero el desagüe era muy grande. Cuando se dio cuenta de que podía llamar a los amigos y amigas, ya era demasiado tarde. Control C, me voy de nuevo al tercer escenario que se llamaba sola, hago clic en texto, ya lo intentó hacerlo sola, pero se dio cuenta que el depósito era muy grande. Cuando suprimir, se dio cuenta que iba a necesitar ayuda de amigos y amigas, ya era demasiado tarde. Doble clic. Ya era demasiado tarde. Dos puntos. El agua estaba tan contaminada que ya no había vuelto atrás. Punto final. Muy bien. Lo vamos colocando por acá. Igual si lo coloco un poquito más abajo, ¿sí? También se ve. Y podría colocar un último escenario que fuera el de finalización. Por lo tanto, en el código del escenario, si la respuesta es igual a 1, entonces desde apariencia debería cambiar el escenario a aldeanos. Miren qué fácil me resulta con la primera respuesta. Y si no, debería cambiar el fondo a sola, ¿sí? Que es el que me parecía ahí. A ver cómo funciona. Había una vez un bosque inmenso, repleto de flora y fauna silvestre, llena de vida. En la zona más profunda y alejada se levantaba una pequeñísima aldea en la que junto con su familia, de pronto Charo tuvo una idea, tapar el caño del desagüe con tierra e impedir. Entonces Charo buscó a sus amigas, se dirigieron al lago a resolver el conflicto. Charo comprobó que sola nunca podría haber hecho hacerlo. ¿Qué debería hacer Charo? Uno, buscar a sus aldeanos o dos, hacerlo sola. A ver, voy a colocar uno. Presionó Enter y dice Charo buscó a sus amigos que se dirigieron al lago a resolver el conflicto y Charo comprobó que nunca podría haberlo logrado. Bien, ¿qué me pasó? Ni alcancé a leer cada una de las cosas, así que por lo menos unos 3 segundos más le tengo que dar a cada una de las cosas. Bueno, esto es sumamente fácil. Después de cada desenlace, podrían volver a hacer otra pregunta, podrían volver a hacer otro escenario, podrían hacer caminar a Charo cada vez que termine de pasar un suceso.
Podrían agregar, por ejemplo, antes de cambiar el fondo, podría agregar un sonido. Había un sonido acá que se llamaba Tropical Birds, acá, Tropical Birds. Este lo voy a sacar. Entonces, cuando arranca mi animación, yo le puedo decir tocar sonido Tropical Birds. Y cuando, antes de hacer la pregunta, podría colocar un sonido que también tengo acá, que es de misterio. Mystery se llama. Sonido acá, Mystery. Muy bien. Entonces, cuando antes de hacer la pregunta, emito el sonido, tocar sonido, iniciar sonido, le digo, para que se mantenga el sonido mientras está preguntando, iniciar sonido mystery. Y la verdad que le da muchísima vida a mi relato. Me encanta. Si veo que después de los 5 segundos el sonido de los pajaritos se me acaba, lo puedo repetir de nuevo acá, iniciar sonido y bueno, y ahí le puedo decir que no hasta que termine directamente, iniciar sonido y que siga transcurriendo mi historia. ¿Sí? Si veo que a los 16 segundos ya se me acabó el Tropical Birds, lo puedo llegar a duplicar en este lugar. Bueno, espero que te haya gustado esta nueva forma de crear historias y que también lo hagas participar el usuario para que también se sienta parte del final de un cuento o de una historia. Bueno, que te diviertas mucho. Chau, chau.